Regresamos para iniciar diálogo con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él ha sido 2 veces ministro de Energía y Minas y también ha sido decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo quisiera abordar la responsabilidad política que hay desde el Ejecutivo respecto al escándalo y al caos que hay en Petroperú, ahora que vemos que su gerente general ha renunciado. O sea, la responsabilidad es total del Ejecutivo, ¿no? Y desgraciadamente no solamente toca a los ministros que han estado en la cartera, sino también al propio presidente de la República, ¿no? Porque por las varias declaraciones, ¿no? Y por la repercusión que esto ha tenido internacionalmente. La mala calificación de Petroperú toca también al propio Perú, ¿no? ¿Y cómo se debe asumir esa responsabilidad desde el Ministerio de Energía y Minas? ¿Cree que debe dar un paso al costado el actual ministro? Creo que sí, ¿no? Creo que el gobierno tiene que considerarlo, porque es el actual ministro, quieras o no, aunque él haya venido después, sea posterior al tema, él ha tratado de buscar el respaldo en la Junta de Accionistas, una cosa que era inaceptable, a tal nivel que el Ministerio de Economía y Finanzas no solamente se ha negado, sino que se ha visto obligado a sacar un comunicado diciendo que ellos no han ido en esa dirección, ¿no? Para un buen entendedor significa nosotros estamos en desacuerdo. No significa no estamos de acuerdo, ¿no? Sino estamos en desacuerdo. Sí. Y yo presumo que es por ese lado donde finalmente se ha pedido la renuncia del gerente general y se han hecho los cambios, pero la situación me parece bastante grave, la repercusión es muy grande. Las declaraciones de anteriores ministros diciendo o dando a entender que les ha sido impuesto el gerente general de Petroperú es muy grave, y también la figura para el país, ¿no? Donde nosotros tenemos un señor que administra Petroperú desde la gerencia general, que está por encima del presidente del directorio, es también miembro del directorio, está por encima del directorio, está por encima de los ministros, y él solamente trata los temas con el presidente, y las compras del combustible se dan con el presidente. Ese es lo que le queda a uno de imágenes de lo que va leyendo a través de la forma como se han ido desarrollando los hechos. Señor Herrera, yo quería que nos explique también ¿por qué es que el precio del petróleo y los carburantes está subiendo en el mercado internacional? En que hay fluctuaciones, pero la tendencia es al alza. Y esto naturalmente comenzó antes de la guerra o de la invasión rusa de Ucrania, que naturalmente han agravado esta volatilidad. Explíquenos cuál es la causa por la que se ha producido el alza en los mercados internacionales y que se ha reflejado en el Perú. Claro, hay 2 razones para esto, ¿no? Hay una causa que sería, digamos, coyuntural, el tema de la guerra, pero que no es la causa principal. El alza del petróleo ya se venía aún sin la guerra. El problema del petróleo es lo que se llama la transición energética. Actualmente, prácticamente todo el transporte del mundo es movido a través del petróleo, y el transporte representa en los distintos países entre la tercera parte y un 40% del total de consumo de energía primaria, es decir, es una cuota bastante grande. Entonces, el propósito del mundo, especialmente de los países europeos, es desterrar a los combustibles fósiles en un periodo que ellos se han puesto como una meta, me parece a mí muy difícil de alcanzar, en el año 2040, en un proceso que se llama la transición energética. Este proceso que se llama la transición energética trata de que todo lo que hoy día se usa a través de energía producida desde petróleo, carbón o gas natural, incluso, sea producido por energías limpias. Entonces, esto hace que para las empresas petroleras ya no sea de interés, o ya no tenga el mismo interés de antes, y por lo menos no tiene las mismas facilidades de antes, el hallar mayores reservorios de petróleo en el mundo. Entonces, el petróleo que hay, que es suficiente para lo de hoy,
por sí solo no alcanza para cubrir toda la etapa que va hasta el año 2040 y quizás 2050, 2060. Entonces se requeriría de todas maneras encontrar y poner en valor sobre todo nuevos yacimientos, y no hay dinero para eso porque los bancos en esas condiciones no prestan. Nadie presta para una tarea que ya está en retirada. Entonces eso ha subido los créditos para lo que es el petróleo. El interés de las empresas de petróleo está en transformarse, hacer empresas que atiendan con otra forma de energía, y es el esquema de la transición el que produce la escasez en el petróleo, y eso es lo que produce la elevación de los precios del petróleo en el mundo. Entonces es un tema estructural. Ingeniero, ¿y esta tendencia al alza, usted la vislumbra de aquí a un corto o mediano plazo con relación al precio del petróleo? El alza, o sea, los precios actuales es difícil que bajen, ¿no? Los gobiernos occidentales, especialmente los Estados Unidos, están haciendo grandes esfuerzos, están pidiendo aumento de cuotas a otros países, todo para que aumente la oferta y de esta manera un poco tratar de detener los precios. Pero yo creo que difícilmente van a bajar sustancialmente respecto a los niveles que tienen hoy en día. Y lo más probable es que sigan subiendo. Y hay pronósticos que lo llevan hasta valores tan altos como 150, 180 dólares el barril. Ingeniero, en la mañana hemos conversado con el señor Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, y él ha criticado a Petroperú porque no hizo una adecuada, actualización, no hubo una acción prolija en ese momento en la actualización de los precios, sobre todo cuando estos bajaron. Habla del año 2021. ¿Fue así efectivamente? ¿Cree usted que hubo deficiencia en ese aspecto? ¿Comparte la opinión del señor Ojeda? No es una exclusiva de Petroperú, y la tendencia casi siempre ha sido que los precios, cuando los precios internacionales suben, la respuesta nacional es inmediata. Cuando los precios internacionales bajan, la respuesta nacional es bien lenta. Y en los precios que lleva el consumidor final están no solamente los precios del petróleo, que sería el crudo, esos precios internacionales, están también los precios de la refinación, pero también están los precios de la comercialización y la distribución. Y creo que el problema está más bien en ese lado, en el precio en los precios en la comercialización y la distribución. Es allí donde la respuesta es inmediata cuando hay una subida internacional, es decir, todavía tienen los stocks antiguos, están con los precios antiguos, pero ya le aplican los precios nuevos. En cambio, cuando se produce lo contrario, la caída es lenta y nunca llegan a los niveles que debieran haber estado, ¿no? Ingeniero, entiendo que, y corríjame si me equivoco, Camisea produce el 75% de GLP que demanda el Perú. No llega a cubrir toda la demanda. Pero sí tenemos tenemos GLP que nos llega desde Camisea. ¿Por qué sube el precio también del GLP? Ya, porque justamente, como usted bien lo dice, ¿no? Si hoy ya no se cubre, unos años atrás éramos exportadores de GLP, pocos años atrás, ¿ya? En estos momentos somos importadores netos de GLP porque ya los yacimientos de Camisea están declinando. Ese es otro problema que tenemos que tomar en cuenta y que no lo estamos considerando. Entonces, hay un 25% neto que se tiene que importar. Entonces, el precio de un hidrocarburo en el país es el precio, digamos, lo que sería el equivalente al costo marginal, lo que nos cuesta el último. Entonces, como lo que hay que importar, el GLP finalmente hay que importarlo, el precio del importado es el precio lo que le da el precio a todo el valor. No hay un ponderado, ¿no? Lo que se tiene es el marginal, y en este caso es el precio del importado. Y no hay un cálculo de cuánto tiempo, digamos, en este ciclo, cuánto tiempo debamos esperar hasta que se estabilice los precios. Los precios dependen enormemente de los precios internacionales. En los precios internacionales, como le dije hace unos momentos, antes de que se produjera el problema de la invasión de Ucrania por Rusia, ya había un efecto sobre los precios internacionales del petróleo que se achacan a la transición energética, que como le digo es un tema mucho más profundo y mucho más largo. Entonces,
En el momento que se produce la invasión de Ucrania y los países occidentales dan como sanción a Rusia que no pueda vender su petróleo en los mercados occidentales, no hay que olvidarse que Rusia produce el 10% del petróleo del mundo y el 17% del gas natural del mundo, y que en el hemisferio norte estamos en el invierno, un invierno que está terminando. Entonces, los inviernos representan un mayor consumo de combustibles para calefacción. O sea, todo eso es lo que impactó en los precios, que son los que explican las subidas de precios del último mes, de los últimos 2 meses. Pero el problema venía desde atrás y va mucho más adelante. Se va a llevar por años. Entonces, es difícil que los precios internacionales caigan. Lo que el Perú tiene que hacer, porque quizás ese es el tema importante, el Perú es un país que cada vez produce menos petróleo y cada vez consume más. Entonces, la situación se va agravando para el Perú. El Perú lo que tiene que hacer es buscar su propia transición y salir de un transporte en base a combustibles yendo hacia un transporte eléctrico. Esa es una cosa que la puede lograr, no la va a lograr en cortos plazos. Y hay que hacer un trabajo profundo y por varios años. Esa es la no misión. hay otra salida. Esa es la misión. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero Herrera, por estos minutos. Son las 9:16. Escuchamos a nuestros anunciantes y